Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Les invito a ponernos de pie para comenzar con nuestro tiempo de alabanza, para exaltar al Señor con todo nuestro corazón. Y vamos a leer un pasaje de las Escrituras en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6. Si ya lo tiene, dígame amén. ¿Listo? Vamos a leer. Y dice así: aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, si fuera algo de lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le invito a que deje su Biblia un momento y le invito a que en esta mañana, como dicen las Escrituras, declaremos que Jesucristo es el Señor, que le demos gloria, le demos honra como Él la merece. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana que tú nos permites estar aquí, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Glorificarte, Padre, glorificarte a ti. Glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre. Glorificar al que vive y reina por los siglos. A ese Dios maravilloso, ese Dios grande, a ese Dios poderoso. A ti te damos gloria, honra, Señor. Amén. ¿Cuántos declaran en esta mañana que Jesucristo es el Señor? Vamos a darle una ofrenda de palmas fuerte que se escuche para Él y vamos a cantarle. Vamos a cantar juntos. Vive por los siglos de los siglos, su grandeza infinita es su trono está sentado, reinando con autoridad. Vive por los siglos de los siglos, su grandeza infinita en su trono está sentado, reinando con autoridad. Eres incomparable, eres incomparable. Único digno de alabar. Alzo mis manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios, Cordero inmolado, soy fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Amén. ¿Quieres decírselo una vez más? Vamos a cantar.
por los siglos de los siglos. Su grandeza infinita en su trono está sentado, reinando con autoridad. Vive por los siglos de los siglos. Su grandeza infinita En su trono está sentado. ¿Cómo está sentado? Reinando con autoridad. Eres incomparable, el único digno de alabar. Alzo mis manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios, Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Alzo mis manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios, Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Vamos a decirle que es incomparable, amén. Eres incomparable, el único digno de alabar. Las puras mujeres, alzo mis manos. manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios, Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen Los hombres a Él. conmigo. Alzo mis manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Todos juntos. Alzo mis manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios, Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Amén. Confesamos que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre, tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. A ti te cantamos, Señor. A ti sea la gloria, la honra. Aleluya. Vamos a cantarle. Vamos con las palmas arriba. Así. Vamos a decirle. Aquel que en el trono está y al Cordero sea honor, gloria y poder. Amén. Ganó
decirle. Dios poderoso, eres santo. Poderoso eres santo. Dios poderoso, eres santo. Poderoso eres santo. Dios poderoso, eres santo. Poderoso eres santo. Dios poderoso, eres santo. ¿Quién era es? Ya de venir de toda lengua y nación. Levanten hoy su voz al santo Dios. ¿Quién era es? Ya de venir de toda lengua y nación. Levanten hoy su voz al santo Amén. Tenemos un Dios santo, un Dios poderoso. Aleluya. También un Dios que ha dado la vida por nosotros. Amén. ¿Cuántos han recibido ese regalo que el Señor nos ha dado, dando su vida, entregando a su propio Hijo para darnos salvación? Amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por eso? Démosle una fuerte palma al Señor. Aleluya. Vamos con las palmas. Y vamos a decirle: escavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Escavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Escavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Escavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. La carta de condena que en contra mí existía ha sido totalmente cancelada. ¿Cuántos dicen amén? El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la senda de la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad. Amén. Escavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Escavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Escavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Escavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Hemos visto tu luz. Díselo una vez más. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Carta de condena que en contra mí existía ha sido totalmente cancelada. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la senda de la oscuridad. El perfecto
abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Amén. Gracias, Señor, porque pagaste el precio justo, Señor. Nos has comprado a precio de sangre, Señor, y por eso somos esclavos por amor a ti, Señor. La carta de condena que en contra mí existía ha sido totalmente cancelada. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la senda de la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Hemos visto tu luz, Señor. Muchas gracias por tu amor. Hemos visto tu luz, Señor. Amén. Que de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Porque de tal manera nos amaste, Señor. Porque
quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas, Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra y clamando a gran voz: Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al instante el Cordero murió. Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas, Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas, Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y a ti te exaltamos, Señor. Tú eres el Cordero inmolado. Tinieblas cubrieron la tierra y clamando a gran voz: Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al instante el Cordero murió. Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas, Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está, ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. Resucitó. Más corona de espinas, Quiso morir.
Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Te exaltamos, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Padre, porque tú moriste en esa cruz, Señor, pero también resucitaste, Señor, y fuiste glorificado. Amén. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: aleluya, aleluya, salieron, el cuerpo de Cristo querían ungir, como si fuera un simple mortal, pero Él era el Hijo de Dios. Dile a Él. Pero Él era el Hijo de Dios. Aleluya, 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 mañana salieron, cuerpo de Cristo querían ungir, como si fuera un simple mortal, pero Él era el Hijo de Dios, pero Él era el Hijo de Dios. La piedra no estaba más que en su lugar, la tumba vacía fueron a encontrar, una gran voz se dejó escuchar, porque buscáis en los muertos al que vivo está. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz: resucitó, resucitó de los muertos, démosle gloria y
exaltamos, Señor. ¿Cuántos saben que exaltamos y alabamos a un Dios vivo, un Dios que resucitó de la misma muerte, venció a la misma muerte? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Digno eres tú, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Eso nos regaló el Señor el día de hoy, ¿sí o no? Como todos, porque todos los días son el día del Señor. Pero bueno, tradicionalmente y de manera especial, hoy se festeja, por decirlo de alguna manera, el día en que nuestro Señor resucitó, aunque las fechas no las tenemos realmente comprobadas, pero sabemos que resucitó. Sabemos que está en los cielos, a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros y que está preparando casa para que cuando tú tengas el llamado de Él final, estés con Él toda la eternidad. Amén, mis hermanos. Y eso nos tiene que llenar ¿de qué? De mucho gozo y darnos la certeza de lo que esperamos, porque tenemos fe. Estamos en Casa de Oración León, desde el Bajío en México, transmitiendo en vivo, y le damos gracias al Señor por un día más en su presencia. Vamos a saludarnos como lo hacemos ahora en esta actual normalidad, volteando a ver a nuestros hermanos a la distancia y les decimos hola, un resplandor de ojos así bonito, ¿verdad? Un poco somnolientos algunos por el cambio de horario, y bueno, se está notando en la asistencia quizás yo espero que sea el cambio de horario y no que anden de vacaciones, de verdad. Oro porque mejor se hayan quedado dormidos, estén viendo la transmisión en vivo y se estén cuidando, porque recuerde que tenemos que seguirnos cuidando, y más ahora, mis hermanos, más ahora. Vamos a orar. Acompáñeme a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre Eterno. La bendición de estar en tu presencia, Señor, es un privilegio para tus hijos, Señor. Solo aquel que va de la mano de tu Hijo es el que puede entrar confiadamente al trono de la gracia. Solo aquel. Y nosotros hemos confiado, hemos creído, y sabemos que de no haber sido por nuestro Señor Jesús, por ese sacrificio, por esa ofrenda de amor tan grande, jamás hubiéramos podido acercarnos a un Dios 3 veces santo, Señor. De manera que no venimos por nuestros méritos, venimos porque el Señor Jesús pagó con su vida, y nosotros podemos decir que estamos delante de ti, Señor, porque por gracia somos salvos. Así que, Señor, muchas gracias por un día más en tu presencia, por un día más de poderte decir gracias por el aire, gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por el trabajo, por el pan de cada día, porque tenemos tanto de qué agradecer, Señor, en el día a día. No hay palabras que alcanzaran a extender nuestra gratitud hacia ti, Señor. Y así como podemos llegar con acciones de gracias delante de ti, también podemos llegar adorándote como lo hemos hecho con nuestra voz. Podemos también proclamar tu grandeza con nuestra alabanza, y también dejar delante de ti todo aquello que puede aquejar el corazón de los hijos, de tus hijos, Señor. Y aquí estamos también no solamente para darte gracias, sino también para interceder por nuestros hermanos, por personas que están pasando por tribulaciones, como lo es nuestro hermano Carlos Collazo, quien está pasando por un tiempo muy difícil, está hospitalizado por COVID, y Señor, solamente tú puedes traerlo de vuelta, Señor. Oramos por nuestro hermano Carlos, para que tú le devuelvas su salud, que tú lo sostengas en medio de esta crisis, y que le des paz a nuestra hermana Rocío y a su hijo Ari, Señor. Guárdalos, Padre Eterno, cuídalos, y sobre todo dales paz, Señor. Y queremos un milagro, Señor. Oramos y rogamos por un milagro para nuestro hermano Carlos. También queremos pedirte por nuestra hermana en Aguascalientes, en Casa de Oración de Aguascalientes, Martita Cerda. Ella también está pasando por momentos muy difíciles en cuanto a su salud, Señor. La ponemos como siempre delante de ti para que la sostengas, igual a su familia. Y queremos orar hoy por nuestros hermanos también, Joaquín y Mari Jaramillo, para que sigas tratando con ellos y que sigas cuidando su salud, Señor, que sigan reponiéndose de todo lo que han pasado, y que sigas sosteniéndolos, Señor, en las tribulaciones presentes. Todo esto tú lo conoces, tú lo sabes. Igual queremos pedirte, Señor,
por una bebé. Ella se llama Mía Renata. Ella tiene un problema de riñoncito desde que nació, Señor. Y a sus 2 o 3 años de edad, pues ya no funcionan y está en una crisis tremenda. Sus papás no son creyentes, pero ella te pertenece a ti, Señor. Y queremos pedirte por la salud de Mía Renata, y queremos pedirte porque este tiempo sea para que sus padres reconozcan al único que puede traer a su hija de vuelta, al único que la puede sanar. Que vuelvan sus ojos a ti, Señor, porque tú usas todo para bien. Queremos también darte gracias por nuestra hermana Alma, que ya la vemos aquí entre nosotros repuesta del accidente que tuvo. Y Señor, hay tanto que agradecer y tanto que poner delante de ti, como las necesidades que mis hermanos seguramente tienen y que aunque no la han expresado en este momento, pero tú conoces su corazón. Así que también ponemos delante de ti cada necesidad, sea de enfermedad, sea una necesidad económica, sea un problema personal, alguna situación por la que estén pasando, Señor. Tú tendrás siempre una respuesta a tiempo y de acuerdo a lo que tú en tu voluntad quieras mostrar a cada uno de tus hijos. Donde estas pruebas también sirven para madurar nuestra fe, para hacernos crecer y en todo caso, Señor, pedirte que nos des fuerza, que nos permita, Señor, entender tus tiempos y aprender a confiar en ti en todo momento. Queremos pedirte por un pastor de casa de oración. Hoy vamos a orar por el pastor Daniel Alfano en casa de oración La Ferrer en Argentina, Señor. Tu siervo también está contagiado de COVID y oramos por su vida, oramos porque le guardes, porque lo traigas de vuelta también, igualmente por su familia. Y pues aprovechamos para orar por cada familia que se congregue en esa parte de Argentina, Señor. Gracias porque por medio de la oración podemos llegar a todas partes, Señor, y podemos orar por nuestros hermanos en aquella zona que también está siendo muy agredida. Pedimos por el sector salud como siempre, Señor. Guarda a los médicos y enfermeras, guarda a las autoridades que están puestas ahí, Señor, y dale sabiduría para que todo lo que hagan sea para tu honra, Señor. Muéstrales el verdadero camino, Señor, que tú eres el que sana, que tú eres el que das vida. Y Señor, ¿qué decir de tu fidelidad en todo lo que nos das, en cómo nos sostienes? Llevamos ya más de un año, Señor, con un confinamiento que ha habido diferentes formas de pérdidas, Señor, no solamente las pérdidas que tanto lamentamos de personas que se han adelantado, pero también ha habido pérdida de trabajo, negocios que han tenido que venir a la baja. Y con todo y eso, Señor, tú nos has sostenido. Y con esa certeza de que tú seguirás haciéndolo, Señor, como tus hijos queremos ser obedientes. Y hemos traído de lo que es tuyo, Señor. Hemos traído nuestro diezmo, nuestra ofrenda voluntaria, que damos con alegría y con gozo para que haya alimento en tu casa, Señor, para poder tener un lugar a donde congregarnos, para poder sostenernos, Señor, y sobre todo seguir extendiendo tu palabra con los medios que nos permitas y seguir fortaleciendo la vida de quienes tienen necesidades. Ponemos todo delante de ti, Señor, todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Pues como consideración especial siempre no dejaremos de decirles que se cuiden, mis hermanos, que no nos confiemos a un color, que no nos confiemos porque hay cierta apertura, cierta tolerancia, actividades, porque la realidad de las cosas es que tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir siendo muy cautelosos en nuestro entrar, en nuestro salir, y así como usted aquí está guardado, cuidado, que se tienen todas las medidas de sanidad, de sanitización, hágalo donde vaya, mis hermanos, no bajen la guardia. La situación no está para eso y lamentablemente, cada vez que vienen situaciones como festividades, vacaciones, el puente que acaba de suceder, comienzan a elevarse los contagios y parece que esto no termina. Entonces vamos a formar parte de quienes ponemos ejemplo y obedecemos. Cuídese mucho. Y les pedimos que sigan las transmisiones que tenemos en vivo de nuestros diferentes ministerios. El viernes pasado tuvimos nuestra reunión de matrimonios. Ahora el próximo viernes estará nuestra reunión de varones a las 7:30 de la noche, 8 de la noche. Esté atento por la página de Facebook, YouTube.
Y pues varones, acuérdense que necesitamos fortalecer nuestra fe y esto solamente va a ser a través del conocimiento. Varón, necesitas la palabra de Dios en tu corazón, así como todos nosotros, familias, jóvenes. Y los jóvenes tendrán su reunión el próximo sábado igualmente, la iglesia juvenil, el sábado 10 de abril. Así que tenemos mesa para todos y queremos que ustedes solamente se acerquen y tomen el alimento, porque es la forma como nosotros podemos pues salir adelante, mis hermanos. Cada vez los tiempos son más difíciles, a veces se ve un poquito de refrigerio por ahí y es parte de lo que Dios nos da para fortalecernos, pero no bajemos la guardia en ningún sentido. Así que, pues, adelante y vamos a la palabra de hoy. Quisiera pedirle que me acompañe al libro de los Hebreos, capítulo 12, por favor. Hebreos 12. Voy a estar usando la versión Reina Valera contemporánea, por lo que ustedes me siguen en la versión que tienen, puede tener la 60, la 95 o la actualizada, pero finalmente todas tienen la misma dirección, es la misma Biblia, nada más que el idioma sí cambia un poquito para hacerlo más entendible. Dice de esta manera Hebreos 12, versículo 1. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, subrayo esta frase, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen en la lucha que ustedes libren contra el pecado, porque aún no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Mire, el apóstol Pablo, bueno, no es el apóstol Pablo precisamente, a él en alguna ocasión se le llegó a atribuir esta autoría de la carta de los Hebreos, pero el autor de Hebreos está haciendo una especie de analogía con un estadio, digámoslo así, donde hay corredores, donde hay personas que están compitiendo y que son una gran nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? En el capítulo 11, que ustedes conocen, que es el capítulo que precede a este 12, ¿verdad? Antes del 11, del 12 al 11, donde se habla acerca del verdadero sentido de la fe, también se menciona una gran cantidad de siervos de Dios, personajes que pues fueron modelos de fe, de perseverancia, de obediencia, y pues todos ellos de alguna manera los nombra este autor como ejemplo, y ese ejemplo lo pone como esa gran nube de testigos, alguien que está ahora viendo lo que los que estamos en este momento, cómo caminamos, cómo corremos. Ahora, yo quiero hacer una aclaración, los testigos de nuestra vida van a estar en todas partes y no necesariamente quienes antecedieron, quienes fueron verdaderos siervos de Dios. También hay muchos testigos alrededor de nuestra vida, mis hermanos, que están también pendientes de cómo vivimos. Desde el momento en que decimos, yo soy cristiano, ¿qué crees? Estás bajo la lupa de todas las personas. Tú puedes decir que puedes profesar cualquier fe, tradicionales, filosóficas o incluso blasfemas, muchas. Y te van a decir, qué bueno, qué bien, qué bueno que seas darqueto, qué bueno que tomas espirulina en las mañanas, qué bueno que estás rapado, qué bueno que vas de 2 en 2 tocando puertas, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero a la hora que tú dices soy cristiano, las cosas cambian. Y hay una cantidad de testigos que te van a estar viendo y que te van a estar señalando. Y esto también es conveniente, porque esto nos lleva a nosotros a caminar
mente. De manera que dice, quítese todo peso de pecado, o sea, toda carga que te pueda distraer, todo pecado que pueda hacer que tu carrera no sea precisamente la mejor ante tantos testigos, los que no te ven y los que sí te ven, poniendo la mirada en Jesús. De manera que podemos apreciar que cuando el autor de Hebreos, después de mencionar estas palabras, dice, fija tu mirada en Jesús, quien, subrayé yo, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y el oprobio. Y aquí es donde vamos a centrarnos en esta enseñanza. La enseñanza le ponemos por título, el gozo del Señor. ¿Quién quiere el gozo del Señor? Vamos a ver cuál es el gozo del Señor, mis hermanos. Porque dice que consideremos a que Él sufrió tantas contradicciones por parte de pecadores. Él vino a sufrir lo que no tenía que haber sufrido. Y ahora hay una lucha, ¿verdad?, que nosotros libramos, y como dice el mismo autor, pero no han tenido de resistir hasta derramar su sangre, o sea, no van a hacer jamás lo que hizo Jesucristo. Sin embargo, no se cansen ni se desanimen, sino que también como Jesús pongan sus ojos en ese gozo, el mismo gozo que Él lo hizo, llevarnos a la redención final. Y mire, como creyentes, cuando normalmente pensamos en el propósito de Jesucristo, y lo hemos hablado muchas veces, cuando se dice, ¿cuál será el propósito por el que vino Jesucristo a este mundo? Normalmente toda la atención se centra en la obra de redención y su sacrificio en la cruz. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? A ti te dicen, ¿a qué vino Jesucristo? A salvarnos. Sí, pero mire, no solamente podemos centrar todo ahí. Hay un evento que cierra la consumación de la redención para el hombre, y esta es la resurrección de Cristo precisamente. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe, incluso inútil nuestra predicación, nuestra enseñanza sería totalmente inútil. De ahí la intención siempre por parte del enemigo, lo vamos a ver que desde que llegó Jesucristo a este mundo, desde su nacimiento, a toda costa trató de evitar que Jesucristo encarnado ya en hombre llegara a la cruz a pagar por el pecado que algún día, por la desobediencia del hombre, le apartó de la gloria de Dios. ¿Por qué tuvo que pagar como hombre? Porque fue el hombre el que falló. No podía venir a pagar como Jesucristo, como Hijo de Dios, con todo su poder, porque hubiera habido ahí una clara desventaja. El enemigo le hubiera dicho, sí, pues como Dios tú puedes hacer lo que quieras. Pero como hombre el Señor demostró que se puede vivir una vida cristiana. Y así fue como Él venció. Ahora, en este caminar, donde el enemigo siempre quiso evitar que el Señor consumara la obra, vamos a ver cómo desde su nacimiento fue víctima de persecución. Y prácticamente en sus primeros meses, años de vida, fue perseguido con la intención de asesinarle por parte de Herodes. De ahí pasa un tiempo y cuando inicia el ministerio nuestro Señor y es llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser fortalecido, pues Satanás pretendió seducirle con tentaciones que a cualquier ser humano le habrían hecho caer. Como primero las necesidades naturales, como el comer, el beber, que bueno, todos sabemos que es algo natural. Después que le hizo ofertas de riquezas, de poder, que normalmente el corazón del hombre en su corrupción siempre alberga, siempre tiene ese anhelo para su propia satisfacción. ¿Quién no desea poder? ¿Quién no desea autoridad? Y eso es precisamente una de las acechanzas de Satanás, poner en el corazón de las personas el decirle, si acaso quisieras todo esto, pero solamente haz esto. Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Y qué cree? El enemigo es un experto para hacer ofertas jugosas, deleitosas, todo lo que cabenosas, que te llenan la carne de placer, pero para desviarte de la palabra de Dios, para desviarte de tu destino final. Y eso le quiso hacer a Jesucristo. Finalmente le hace un reto a la autosuficiencia, al orgullo, que el hombre preserva para sí.
El hombre orgulloso que le dicen, a que no puedes hacer esto, a que sí puedo. Y pretendiendo demostrar de la manera natural lo que no es, el hombre también ha caído constantemente. ¿Cuántos de ustedes, por ganar una apuesta o por un reto, incluso quizás absurdo, tuvieron que hacer cosas absurdas que hasta pusieron en riesgo su propia vida? Yo puedo, yo lo hago, ¿a qué le entro? Nomás póngame dónde. Bueno, son ciertas frases que escuchamos cotidianamente y lo único que han hecho es que el hombre se corrompa más, ponga en riesgo su vida o se aleje de Dios. ¿Qué hizo nuestro Señor a cada una de estas agresiones? Respondió con la palabra de Dios. Esto habla primero de la necesidad de tener la palabra de Dios en nuestro corazón, pero también habla de las evidencias del dominio propio, de fruto espiritual que el Espíritu Santo forja en el corazón del hombre que es sensible a su dirección. El Señor nos está demostrando que cuando somos fortalecidos por el Espíritu Santo, tenemos capacidad para decirle no a las tentaciones, no a las cosas que nos quieren seducir, no a aquello que sabemos anticipadamente no va a honrar a Dios, no a lo que no esté escrito en la palabra de Dios, porque el enemigo es un experto manipulador de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que Satanás se sabe la Biblia mejor que usted? ¿Pero qué cree que hace con ella? La manipula, la tergiversa y usa a sus ministros. ¿Sabía usted que el señor Satanás, bueno, vamos a poner señor con S minúscula, ¿sabía usted que el enemigo tiene sus propios ministros en la tierra que se disfrazan como ángel de luz, como él? ¿Y qué es lo que hacen? Manipulan la palabra. Bueno, el discernimiento, la palabra, nos permite decir no y discernir lo que las cosas de Dios no son. Después del desierto, al llegar a la primera sinagoga que se presenta y abre el libro de Isaías, cuando expresa la profecía sobre el Mesías y dice, ahora esta profecía se está cumpliendo en mí, ¿qué cree que pasó? Usted sabe, judíos enardecidos, obviamente por sus líderes, escribas y fariseos, trataron de despeñarlo. ¿Y qué pasó? Nada. Dice que caminó entre ellos y nada sucedió. ¿Por qué? Porque aún no era su tiempo. Después, ya en el caminar con sus discípulos y hablarles acerca de su próximo arresto, su tortura y su muerte, Pedro de manera violenta lo reconviene, lo sacude para que no permitiera que eso le aconteciera. Sin embargo, el Señor le contesta a quien estaba, por decirlo así, usando a Pedro para desanimar, para distraer a nuestro Señor de su propósito. Satanás, apártate de mí porque me eres tropiezo, porque no pone los ojos en las cosas de arriba, sino en las cosas del mundo. Para Pedro era muy cómodo caminar con el Maestro. Era interesante, era importante, era atractivo caminar con Jesús. ¿Usted no lo cree? Jesús, un hombre que hacía milagros, que daba pan, que hacía todas las cosas, que era admirado, y pues el séquito de discípulos atrás diciendo, yo vengo con él, yo vengo con él. Cuando alguien se junta con alguien que tiene cierto poder, cierta autoridad, cierto prestigio, ¿no te gusta que te digan, él es mi amigo? De repente tú oyes una plática y dices, fíjate que fulano de tal yo lo conozco, yo también, es mi amigo, es más, somos bien cuates, aunque ni siquiera sea cierto, ¿verdad? Bueno, los discípulos disfrutaban de la presencia del Señor y no les convenía en la carne que el Señor se fuera. Pero ellos no lo sabían, estaban aprendiendo. Por eso el Señor le dice, apártate, ¿verdad? Nada puede evitar que yo llegue a la cruz a consumar esta obra de redención. Casi al final de sus días en el Getsemaní, tuvo momentos de angustia, donde un terrible temor como de muerte parecía persuadirle de no subir a la cruz. Sin embargo, ¿qué hace el Señor? Cede su voluntad al Padre. Señor, si acaso esta copa pudiera pasar de mí, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahí está dando también un paso el Señor hacia lo que venía. Y ya estando en la cruz,
Si se da cuenta, todos estos son eventos que parecían, o que eran dirigidos a que Él no terminara la obra, no la consumara. Ya en la cruz, en medio del espantoso suplicio que le provocaban los dolores por la tortura, sus detractores le gritaban: si de verdad eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y sálvate a sí mismo. ¿De quién cree que venían esas palabras? De un enemigo que no quería que consumara la obra. El Señor estaba a punto de consumarlo todo y el enemigo estaba desesperado. Ninguno de los que estaban ahí presentes, como muchos ahora en la actualidad, entendía que si el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba en esa cruz, después de haber soportado cada tortura, cada humillación y a punto de morir clavado ahí, era para salvarlos a ellos. No lo entendían. Sin embargo, el Señor llegó hasta el final, porque había algo especial, mis hermanos, que siempre estuvo en su corazón, que le sostenía y le producía un inmenso gozo. Y ese era el anhelo de regresar a su reino, a la presencia de su Padre. Esto fue lo que le impulsó a consumar la obra, a vivir santamente, pese a lo que representara para él. Y así es como vemos en esta carta a los Hebreos, después de mencionar a esta gran cantidad de siervos que con su testimonio, su obediencia y su propia vida se sostuvieron en una fe inquebrantable al Señor, también había algo en lo que ellos permanecían, y era en la promesa hecha a Abraham desde el momento de su llamado. Y mire, el mismo Abraham, sin haber visto esta promesa, también tuvo que esperarla, pero para esto permanecer firmes en ella. Y vamos a ver esta promesa. Génesis 12, versículo 2, por favor. Génesis 12, 2, ¿ya lo tiene? Dice así: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Esto está hablando, mi presencia estará contigo siempre. Pero mire lo que dice al final: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A qué se refería el Señor con todas las familias de la tierra? ¿A qué se refirió cuando llamó a Abraham? ¿Usted cree que se refería nada más a las familias que vendrían del pueblo judío, que todavía estaba apenas por nacer? No. Abraham, quien ha sido considerado padre de la fe, entendió perfectamente esto. ¿Qué significado tenía que en él fuesen benditas todas las familias de la tierra? De manera que Abraham, afirmando su fe en la verdadera promesa, fíjese, estoy hablando de una verdadera promesa, se sostuvo con la esperanza y el gozo de alcanzarla hasta el final de sus días. Y vamos a ver a qué nos referimos. Regresamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11:8 dice así: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Hasta ahí estamos viendo que había una promesa de un lugar a donde él tendría que llegar. Dice, por la fe habitó en la tierra prometida. ¿En dónde? En la tierra prometida. O sea, ya había llegado. ¿Se da cuenta? Esa misma tierra de Canaán, que después sería para los judíos, 450 años después o mucho tiempo después, ahora estaba pisándola el padre Abraham. Dice, pero la habitó como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes serán coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, la tierra prometida no era la promesa. ¿Ya se dio cuenta? Y todos estábamos a veces con la idea como que, no, es que la promesa era la tierra prometida. Sí, había una heredad prometida,
Pero Abraham comprendió que la promesa no era precisamente la tierra, por eso no la hizo suya. Por eso habitó en ella como un extraño en tierra ajena, porque esperaba llegar al lugar eterno preparado por Dios para quien cree. El arquitecto y constructor es Dios. ¿Y a qué lugar se refiere? Diga usted, al cielo. Para el hombre no entender esto, que Abraham sí entendió, porque si no hubiera entendido Abraham esto, ¿él qué cree que hubiera hecho en la tierra prometida? Se hubiera establecido. Era una tierra noble, rica, generosa, pero simplemente dijo, no es aquí. Aquí no es donde yo voy a echar raíces. Y por eso esperó, como mirando al invisible. Y no entenderlo al hombre le ha causado serios conflictos. De hecho, fue la tragedia del pueblo judío, quienes después de haber sido rescatados de Egipto, su mirada y su corazón estaban puestos precisamente en esa tierra donde fluía la leche y la miel, lo que le daba satisfacción a su carne, lo que para ellos era la solución a todos sus problemas. Y no lo fue. Posteriormente su esperanza estuvo puesta en la llegada de un hombre, un caudillo que les libertara de la opresión, esa opresión que constantemente sufrían por parte de diversos pueblos, pero a causa de su pecado. El pecado de idolatría, la desobediencia que les apartaba del Señor y el Señor mandaba juicios. Sin embargo, ellos jamás se dieron cuenta que desde su salida de Egipto, Dios iba con ellos, que los sacó con poder, con milagros, que los guardó en su travesía. Imagínense ver las plagas azotando las tierras de Egipto y ellos sin pasarles nada. Imagínenlos pasando el mar, abriéndose y después cerrándose, consumiendo a todo el ejército de los egipcios. Sostenidos en su caminar por el desierto, con una nube que les daba sombra, con una columna de fuego que les daba calor, su calzado no se deterioraba, tampoco su ropa, pan del cielo, codornices, agua de la roca. Sin embargo, su corazón siempre dependió de lo tangible. No se daban cuenta que la verdadera promesa era Dios con ellos. ¿Sabe usted lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y a eso vino Jesús. Porque esa actitud no ha cambiado. Y por eso es común ver a quien se acerca por medio de la fe a Jesucristo cuando está mal encaminado, cuando está mal adoctrinado, mal enseñado. Lo primero que busca es la solución a sus necesidades esenciales. Porque le dicen, si tú te acercas a Dios, nada te va a faltar, nada vas a padecer. Y después de que quiere ver suplidas sus necesidades esenciales, ahora quiere que todos sus problemas se acaben. Pretender vivir en un mundo sin aflicciones, su mundo perfecto. Cuando lo que vino a hacer Jesucristo a favor del hombre fue restablecer su comunión con el Padre, reconciliarlo con Él para alcanzar la verdadera promesa por medio de su redención, la vida eterna y un lugar en el cielo para estar siempre con Él. Y eso, mis hermanos, es pasar al gozo del Señor. ¿Lo cree? Quitar la mirada de las cosas de abajo para ponerlas en las cosas de arriba. Y ahí a este conjunto de personajes, hombres y mujeres, modelos de fe, incluso algunos los han mencionado como la galería de la fe. Al final de ese capítulo 11, no vaya ahí, nada más lo voy a comentar. Es que el autor hace una importante reflexión, que no obstante con tantas experiencias, con tantos méritos dignos de ser considerados, todos estos personajes, modelos de fe, de obediencia y de perseverancia, no alcanzaron la promesa, sino que debieron esperar a que Jesucristo, después de consumar la obra de redención en la cruz, con su resurrección y su glorificación, abriera el camino al cielo y a la vida eterna, porque ninguno de ellos podía haber estado ahí, porque el único que pudo abrir la gloria, ¿quién fue? Jesús. La promesa, mis hermanos, no era ver a un hombre, no era ver al Mesías esperado, como dijo Simeón
cuando vio a Jesús de pequeñito, que lo llevaban a presentar al templo, y lo tomó en sus brazos y dice: ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Pero Simeón se está refiriendo al hecho de que vio cumplido el nacimiento del Mesías. Ahora mis ojos han visto que tu promesa es real. Ahora comienza todo a verse de la manera como tiene que ser. De manera que la verdadera promesa, ¿qué es, mis hermanos? La reconciliación con el Padre, el rescate de la ira de Dios, la vida eterna y un lugar en el cielo que ahora está preparando para quienes creen. Para usted y para mí. Esta es una pregunta retórica. Para quienes creen y para quienes que creen. Para todo aquel que ha sido nacido de nuevo. Y todo lo ganó en la cruz el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como Salvador de la humanidad de toda generación, incluidos los hombres y mujeres que por la fe se sostuvieron firmes en el Señor. Pero todos debieron esperar el cumplimiento de la promesa. Y vamos a ver esto en Efesios 4:8, por favor. ¿Ya tiene Efesios 4, versículo 8? Dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está hablando que abre la gloria y lleva algo con él a los cielos. ¿A quién le dio los dones? A los hombres. ¿A quiénes? A la iglesia naciente. Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y vamos a ver dos interpretaciones a este pasaje. Una habla que cuando el Señor bajó a las partes más bajas, se está haciendo referencia al seno de Abraham, donde estaban ahí como cautivos, resguardando hombres y mujeres de fe, aquellos que se quedaron como mirando al invisible, esperando el día del cumplimiento de la promesa de Cristo, y les dice: vámonos. ¡Qué evento! Yo no hubiera, y además de poder pensarlo, me pone la piel chinita. Imagínense ver a David, a Gedeón, a todos allí. Señor, ¿qué haces aquí? ¿Qué perdimos? No, ganamos, vámonos. ¿Qué evento? Pero también en esta escritura, el apóstol Pablo está presentando un cuadro del Señor Jesucristo regresando a su reino después de su batalla en la tierra, con la recompensa de su triunfo en la cruz, representado con su resurrección, donde todos sus enemigos fueron puestos como estrado de sus pies. Y haciendo una interpretación del Salmo 68, muestra cómo el Señor Jesús, al vencer a sus enemigos, los despoja y recibe el derecho para rescatar y dar vida a quienes estaban cautivos por el pecado. Asimismo, para repartir dones espirituales y equipar a la iglesia que estaban haciendo. Salmo 68, 18, vamos a él para que vean cómo fue escrito por el rey David. Salmo 68, 18. De esta escritura, el apóstol Pablo tomó para lo que leímos en Efesios. Dice así: asciendes a lo alto llevando contigo a los cautivos y el tributo que recibiste de gente rebelde. O sea, a los que venciste los despojaste. Dice: y entre ellos, Señor y Dios, pondrás tu habitación, o sea, por encima de ellos. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación, que todos los días nos colma de beneficios. El Señor, nuestro Dios, es un Dios que salva. El Señor tiene poder para librarnos de la muerte. El apóstol Pedro lo llevó, también lo expresó en su primer predicación del Evangelio aquel día de Pentecostés de esta manera, en Hechos 2:32. Él dijo así: pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos.
Y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora ustedes están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De manera que esta cautividad del Salmo 68, 18 son los enemigos hechos cautivos por el rey David después de una gran batalla, pero ahora tipifican a los enemigos de Jesús, a quien como Mesías se le mencionaba como hijo de David. De tal manera que estos enemigos de Dios y de nuestras almas, estamos hablando de Satanás, la muerte y el pecado, al ser vencidos, al mismo tiempo fueron exhibidos como una evidencia de su derrota y su destrucción. Y lo acabamos de cantar, mis hermanos. Vaya conmigo a Colosenses 12:13. Sigo leyendo la versión Reina Valera contemporánea, Colosenses 12:13. Dice así: mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los delitos. Él anuló el acta que había en contra de nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando hacen la captura de delincuentes, sobre todo de grandes rangos, lo primero que hacen es exhibirlos públicamente para que la gente los vea? Ya los agarramos por los delitos que cometieron, los agarramos infraganti con la masa en las manos, con las manos en la masa. ¿Qué hacen? Los exhiben públicamente. Así lo hizo el Señor. Por ello, después de hacer mención de aquellos personajes, volviendo otra vez, ahora lleva a la iglesia a poner la mirada en Jesús como autor de la fe que nos acerca a Él, porque Él es el autor, pero también quien la va perfeccionando a través de nuestra vida. Fijemos la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo, vuelvo a hacer énfasis en esto, que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Jesucristo con humildad, con obediencia, con perseverancia y con mucho amor, mediante su muerte en la cruz, justificó la justicia del Padre y con su resurrección hace evidente la derrota a sus enemigos. Y quienes, habiendo sido esclavos de pecado, prisioneros de Satanás y arrepentidos de su pecado, creyeron en el sacrificio en su cruz y su obra de redención, les ha rescatado y devuelve al Padre, llevándolos con Él en su regreso triunfal. ¿Cómo ve? ¿Va usted en esa carga? ¿Va usted en esa cautividad? Claro que sí, mis hermanos. Así, al consumarlo todo, alcanzó Él aquello que jamás apartó de su corazón: regresar al Padre, regresar a su reino, porque ese fue el verdadero gozo del Señor. Por eso jamás hizo nada por permanecer en esta tierra. El Señor dijo: las zorras tienen guaridas, las avecillas tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. No hagan tesoros en la tierra, sino en los cielos. Aquí el orín corrompe, aquí se roba, aquí hay corrupción. En la casa de mi Padre, no. Y en su caminar en esta tierra, en este mundo, Jesús habló constantemente del carácter justo y amoroso del Padre, pero también de la necesidad de depender de Él, de buscarle de manera correcta, reverente, oración, con temor de Dios. Y a través de parábolas mostró la grandeza y la justicia de su reino, de tal manera que quien escuchara sus palabras tuviese esa misma necesidad de Él de llegar y disfrutar del reino de Dios. Mire, mi hermano, cuando usted llegó a la fe y supo que era algo bueno,
¿Qué comenzó a poner en su corazón? Invitar, decirle a los demás, mira lo que acabo de encontrar. Eso cuando usted va a un restaurante que encuentra bueno, bonito, barato, limpio, y más ahora, y llega por casualidad solo ahí y come de excelente manera, le atienden de manera espléndida, ¿qué es lo primero que piensa? Aquí voy a traer a mi familia, aquí voy a traer a las personas que yo estimo. Bueno, el Señor vino a mostrar el reino para que se nos antojara a mis hermanos, por decirlo de alguna manera. De tal manera que quien escuchara sus palabras dijera, yo quiero estar ahí. ¿Usted quiere estar ahí? Y enseñaba diciendo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, decía él. Estaba en un campo y cuando alguien lo encuentra, lo esconde de nuevo y luego muy feliz, lleno de gozo, va a vender todo lo que tiene para comprar ese campo. ¿Sabe usted lo que encontró, mi hermano, cuando encontró el Evangelio? Un tesoro, un gran tesoro que necesitó usted hacerlo, ¿qué? Propio. ¿Para qué? Para compartirlo. También lo comparó a un sembradío donde el dueño sembró trigo, pero su enemigo sembró cizaña. Sin embargo, el Señor, para no perder su trigo, ¿qué dijo? Voy a esperar a que dé fruto esto que está aquí. Solo así iba a reconocer el trigo de la cizaña. ¿Y qué iba a hacer con el trigo? Ponerlo en sus graneros, en el reino de Dios. Y a quienes hicieron lo malo, los echaría en el horno de fuego y ahí habría llanto y rechinar de dientes. Mire, mi hermano, hay mucha usurpación dentro de las iglesias. Hay mucha usurpación en el mundo a través de doctrinas de demonios, doctrinas desviadas, manipulación de la palabra, filosofías huecas, sutilezas, como dice la misma palabra, que van a hacer que muchos algún día lloren y rechinen los dientes. También lo comparó a una semilla de mostaza. Dice, siendo la más pequeña semilla, puede llegar a ser un árbol frondoso que da cobijo, que da vida. Les dice a sus discípulos, ¿qué creen? En esta pequeña semilla que fue tan grande, ahora los pajarillos anidan y tienen vida. ¿Se imagina usted a los discípulos diciendo, híjole, ese es el reino de Dios? Ahí todo fructifica, todo es bueno, todo es abundante, todo es sano. ¿Pero dónde, mi hermano? En el reino de Dios. También lo comparó a un mercader experto en perlas que al encontrar la más preciosa vende todo y la compra. Mi hermano, usted encontró una gran perla y el Señor la compró para usted, para que usted también pueda dar vida, como aquel árbol de mostaza que surgió de una semilla de mostaza. Y en su justicia también el Señor compara el reino con un amo que reparte recursos a 3 de sus siervos. Era un hombre muy rico, pero también muy sabio. Y dice, voy a salir de viaje y conozco la capacidad de mis siervos. Entonces a uno le voy a dar 5 talentos, a otro le voy a dar 2 talentos y al otro le voy a dar 1 talento. Esto representa un promedio, un talento de 1,000 monedas de oro. Así que imagínense, uno tenía 5,000 monedas de oro, otro tenía 3,000 monedas de oro, yo creo que no las podía ni cargar. ¿Para qué se las da? Para que las administren bien, para que le den buenos resultados. El Señor nos ha confiado un tesoro para que demos buenos resultados, para que lo administremos bien. Y a quienes les dio 5 y 2 talentos y llegaron gozosos, duplicando los recursos que les confió, complacido por su trabajo y la actitud de estos siervos, les dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo me pongo a pensar, le das 5,000 talentos de oro, los administra bien y los entrega, y le dice, sobre poco has sido fiel. ¿Sabes que esos 5,000 talentos, esos 5,000 monedas de oro que pueden hacer felices a muchos aquí en la tierra, es muy poco? Porque te voy a poner sobre algo mejor. ¿A qué se refería? Al reino, mis hermanos. ¿Cuántos han dicho,
de manera blasfema: ¿yo para qué quiero el oro en el cielo? Yo lo quiero aquí y ahora. Pues ya tendrá su paga, porque en eso se afana. Pero al que le dio un solo talento y por miedo, temeroso, desobediente, lo enterró. Prefirió enterrarlo, no comprometerse y devolverlo como le fue entregado. Bueno, hasta lleno de tierra. Le expresa: siervo malo y negligente. Qué palabras, mi Señor. Jamás quisiéramos escucharlas. ¿O usted si quisiera escucharlas para usted? Siervo malo y negligente. Quítenle el talento y denlo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y tendrá, ¿qué? Más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y en cuanto al siervo inútil, ay, esto hace que uno se estremezca. Échenlo en las tinieblas de afuera, habrá llanto y rechinar de dientes en ese lugar. Por eso el Señor, mis hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, al ser tentado por todas las necesidades, agredido físicamente, conocer nuestra condición humana, en su misericordia nos proveyó a los redimidos, evidentemente, de la guía de su Espíritu Santo, de la palabra para caminar en ella y de recursos espirituales para poder llevar una vida digna, en santidad, de servicio y de amor a nuestros semejantes, porque nos ha confiado algo que tenemos que dar cuentas. Y cada uno tenemos talentos dados por Dios de los que daremos cuentas. Y no se vaya usted a lo material. ¿Tiene familia? ¿Tiene hijos? ¿Tiene esposa? ¿Tiene esposo? Ahí usted tiene que administrar bien. Ese es el talento que el Señor le ha dado. Es ese tesoro que usted tiene que administrar bien, que tiene que hacer crecer, porque de él le pedirá cuentas. También la palabra de Dios. Y para eso usted necesita, con su testimonio, hacer evidente que es un verdadero hijo de Dios, que usted es un padre de familia que manifiesta el orden de Dios, que es un esposo que trata a su esposa como vaso más frágil y le da su lugar, porque es un hijo de Dios. A la esposa que se sujeta al esposo, que es amorosa, que es obediente, al hijo que no es desobediente. Bueno, cada uno de nosotros tenemos un talento que el Señor nos ha dado para administrar bien y ¿qué? Dar fruto. Y esto se tiene que basar en una fe fundamentada en la palabra de Dios, con el gozo que representa disfrutar de la gracia, mis hermanos, porque aquí también el Señor nos habla de tener gozo. Y el gozo tiene que ser representado por el reconocimiento de nuestra salvación tan grande que hemos tenido, y en este gozo temporal nosotros nos vamos después a disfrutar de un gozo eterno. ¿Cómo ve? Usted va a gozar su salvación, va a caminar como hijo de Dios en el gozo de lo que no importa suceda, poniendo los ojos firmes en Jesucristo, porque le espera un gozo mayor. La palabra gozo en el idioma griego es kara o kara y significa deleite. Y relacionado con la palabra kairo se traduce como regocijo también. De ahí que Pablo, quien aprendió esto y se fortalecía en la esperanza de su salvación, también lo hacía en el gozo del Señor. Y dijo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, dice, siempre. ¿Se ha leído así? Y dice otra vez, digo otra vez, regocijaos. O sea, no lo dice una sola vez, lo dice 2 veces. Pero también dice la palabra siempre. ¿Qué nos está enseñando? Que para el creyente, el verdadero, el que cree, el gozo del Señor es aprender que la paz, o sea, la paz que Él tiene, su estado de ánimo, su estabilidad sentimental, emocional, no deben de estar sujetos a las circunstancias, sino al hecho de que Jesús está siempre con nosotros y jamás será apartado de Él. Cuando Pablo escribió esta carta, bueno, varias de las cartas que escribió, él estaba preso. Y en medio de sus propias experiencias y padecimientos, exhorta, regocíjense en el Señor siempre.
que muestra que independiente de las circunstancias, el gozo debe estar fundamentado en Dios, en la seguridad de tu salvación, en la vida eterna que te espera. Porque esta es la convicción de lo que no vemos, mis hermanos, de lo que esperamos. Y eso es lo que nos va a permitir enfrentar cada dificultad, aflicción, adversidad, con la confianza que todo está bajo el control del Señor. ¿Usted lo cree? Que tu vida está en sus manos. Y aun si la perdieras, Él está contigo, porque nada te separará de su amor. Ni escasez, ni espada, ni nada creado, ninguna cosa creada. Nada, mi hermano. Así Pablo, sufriendo persecución de sus hermanos judíos, hambres, escasez, que vivió naufragios, que fue apedreado, traicionado, abandonado por sus amigos, él se daba cuenta de lo que estaba viviendo. Él recordaba a Jesucristo que sufrió todo el oprobio también, sin merecerlo. Y a pesar de todo lo que experimentó Pablo, ¿qué cree? No se quejó. No murmuró contra Dios, jamás pasó por su mente abandonar el camino de la fe, mucho menos rechazar su servicio al Señor. Siempre honró su llamado. Él estaba convencido que servir a Cristo, que seguirlo, ser su discípulo. ¿Qué dijo el Señor? Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga, sígame. Bueno, él sabía, Pablo, que esto implicaba valor, esfuerzo, perseverancia, fe. No es difícil pensar que Pablo recordara constantemente las palabras del Señor cuando dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí saben lo que es el arado? Un instrumento de labranza que se sujeta a una yunta tirada por dos animales, normalmente son bueyes. El labrador ponía una mano en el mango del arado, en la otra tenía una vara para motivar, pero siempre mirando al frente, hacia adelante. Esto evitaba que el surco quedara torcido. Para el creyente, mis hermanos, el arado es símbolo de un caminar recto, de un carácter firme que mira al frente pero en pos de Jesucristo. Y eso te va a hacer evitar cualquier distracción que te pueda apartar del camino, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y tienes que poner los ojos ¿en quién? En Él, porque Él es el autor de tu fe y el que la está perfeccionando. Por eso Pablo no dio espacio en su corazón al resentimiento, a la amargura. No estaba en contra de quienes lo mantenían preso, ni con los que se alegraban de sus prisiones, no, mi hermano. Y ante las adversidades, ¿qué hacía? Buscar la paz con sus semejantes, la santidad, adorando al Señor, con la confianza de saber que estaba en sus manos. Su llamado fue para predicar el evangelio a gentiles, a judíos y a reyes. Y en cada lugar donde el Señor lo ponía, sabía Pablo que había un propósito por el cual estaba ahí, aún en la cárcel. Y le dice a la iglesia en Filipenses 4:5 que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, iglesia, ten un carácter afable, amable, bondadoso, manso, de dominio propio, porque tú tienes un talento en tus manos que tienes que dar a conocer. El Señor está cerca. Dice: por nada estén afanosos, que sus peticiones sean conocidas de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mis hermanos, ¿llegamos siempre con acciones de gracias y sin afán? Porque esta palabra afanosos también se traduce como preocupados, inquietos, afligidos, angustiados, ansiosos. Y eso te mueve las emociones y evita que pongas tu mirada en Jesús, que hagas las cosas correctamente, que le obedezcas. Tienes más temor del que quita la vida y las cosas materiales del que te puede llevar al infierno por desobediencia. Y anima a los creyentes a acercarse al Señor poniendo en sus manos cada dificultad, dando gracias por todo, porque tener el gozo del Señor significa deleitarse en Él.
Poner los ojos en Jesús es fortalecerse en este camino hacia la meta, en aras de obtener un galardón. ¿Sabías tú que hay un galardón al final de todo esto, mi hermano? El rey David, un verdadero adorador, un hombre conforme al corazón del Señor, expresó en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y vaya que textos como este llaman poderosamente la atención a quienes solamente tienen los ojos puestos en las cosas materiales, las de abajo. Y te dicen, no, pues si yo me deleito con el Señor, si vieras cómo levanto las manos, si vieras cómo grito y cómo canto, entonces me tiene que conceder todo lo que yo quiera. No te equivoques. La traducción del contexto para deleitarse en el Señor significa confía en Dios y en su justicia. Se traduce como ser maleable a su voluntad, es decir, haz lo que corresponde bajo las condiciones que Él te permite. Eso es deleitarse. El Salmo dice, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Si tú conoces la palabra y la tienes en tu corazón, vas a saber lo que le agrada a Dios y en esa ley te vas a complacer obedeciéndole. Así fue como por el gozo que le esperaba, nuestro Señor Jesucristo se deleitó, mis hermanos, haciendo la voluntad del Padre, aunque el costo fue la entrega de su propia vida, con todo lo que representó el camino a la cruz y llegar a ella. Así, cada momento de angustia, la traición, las burlas, el escarnio, la tortura, el dolor físico, el abandono del Padre mientras estaba en la cruz, la muerte misma, todo valió la pena. ¿Por qué? Porque había algo mucho más grande que después de su muerte llenaría su corazón, su resurrección, y esto le llenaba de gozo, porque regresaba al Padre y regresaba a su reino. El mismo autor de Hebreos, en Hebreos 17, dice, hablando del Señor Jesús, entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Y ese es el camino que Jesús vino a mostrar, el de la vida eterna, donde solamente quienes han sido muertos, sepultados y resucitados con Él mediante el nuevo nacimiento, podrán caminar conforme a su voluntad y finalmente pasar a usted a donde cree, al gozo de su Señor. ¿Ha usted sido muerto, sepultado y resucitado espiritualmente con Cristo, mi hermano? Tiene que dar evidencias de eso. Romanos 6:5 dice, porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos, ¿qué? Esclavos de pecado. Un rescate total, mi hermano. Y precisamente la resurrección de Cristo es lo que le da firmeza y solidez a la fe cristiana, porque concluye la redención del hombre. Opera en los nacidos de nuevo, en los redimidos por su sangre, en los perdonados por Dios. Y ahí usted se tiene que identificar, porque la resurrección de Jesús se manifestó mediante su retorno corporal, pero nuestra resurrección se va a manifestar de manera espiritual. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Hablando de sin la resurrección, la fe del cristiano sería vana, lo que nos da certeza. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Por eso cuando usted ve que un hombre de Dios, una mujer de Dios, parte con el Señor, hay alegría. Sí, hay tristeza porque se va a extrañar la presencia, va a haber una ausencia, va a haber un pequeño huequito ahí entre nosotros cuando alguien parte con el Señor, pero hay alegría porque sabemos dónde está y que algún día le alcanzaremos. Por eso dice, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza.
Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Y les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. A mí me llama mucho la atención cómo Pablo desde este tiempo decía, los que habremos quedado seremos arrebatados. Él estaba esperando el arrebatamiento, él estaba esperando encontrarse con el Señor en las nubes, y mi hermano, es algo que tenemos que esperar cada uno de nosotros. Aunque el tiempo del Señor, solamente Él. Pero por eso dice, aliéntense con estas palabras. ¿En cuáles palabras nos tenemos que alentar? En el regreso del Señor por su iglesia, mis hermanos, donde todo habrá concluido para el que se vaya con el Señor. Por eso la necesidad de no poner los ojos en la tierra y poner los ojos en las cosas de arriba, donde está el verdadero gozo de Dios. Y solamente quienes formen su rebaño, parte de su rebaño, los que escucharon su voz, los que le siguieron, los que le obedecieron, compartirán su gloria entrando al gozo del Señor. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Está hablando de todos los hombres de la tierra, porque todos seremos juzgados. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible destino para el que rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Como iglesia de Cristo, mis hermanos, la misma palabra dice que los fieles seremos juzgados antes, primero. Y yo pienso que de la iglesia los primeros que vamos a ser juzgados somos los ministros, a los que se nos concedió el privilegio de servir a la iglesia. Pero no se preocupe, después van enseguidita ustedes. O sea, nadie se escapa. Pero luego serán juzgados los que van a ser 2 veces muertos, que tuvieron la muerte física, pero apartados del Señor, y que cuando su nombre no esté escrito en el libro de la vida, tendrán que bajar al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Los que rechazaron el Evangelio, y en otras doctrinas extrañas de demonios, filosofías huecas, pero también, lamentable y tristemente, aquellos que llenaron lugares que se denominaban cristianos, pero que no nacieron de nuevo, porque confiaron en doctrinas de hombres que amaban más al mundo, los placeres, antes que a Jesús. Por eso, mi hermano, la necesidad de que la predicación del Evangelio sea totalmente sana, completa, sin dobles intenciones. Y concluyo con una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesucristo resucitó? ¿Están convencidos que tienen un lugar eterno con Él? Si es así, como todos lo han expresado aquí, y yo espero y creo que muchos lo estarán haciendo en su casa o cuando vean esta transmisión, las evidencias tienen que darse. La vida debió haber cambiado.
frutos que proceden del arrepentimiento que le llevaron a reconocer su pecado, a recibir el perdón de Dios. Y como prueba del nuevo nacimiento, su vida está siendo transformada por el Espíritu Santo. De manera que ahora, ¿usted qué cree? Es una ofrenda santa que honra al Señor con su vida. Porque ha aprendido a negarse, ya no ve por sus propios intereses, ni siquiera en el servicio, mucho menos ahí. Porque ha cedido su voluntad al Señor. Ahora usted ama a su prójimo y ve a sus semejantes con amor, con necesidades. No paga mal por mal y ha aprendido a perdonar y a pedir perdón. Es honesto, habla verdad. No hay maldición en su boca. En su corazón no hay rencor, no hay raíces de amargura en contra de nadie. Sin importar lo que le haya hecho, porque le ha perdonado. Y ahora busca la paz con todos y vive en la santidad que agrada a Dios, porque usted es un hijo. Y si usted está viviendo así, si así está madurando su vida espiritual y progresando su alma, es bienaventurado, mi hermano. Pero si no es así, medite y vuelva sus ojos a Cristo y a su palabra. Recuerde de dónde se ha desviado y arrepiéntase y comience una verdadera vida cristiana, porque el Señor nos está dando oportunidad. Nos está exhortando, nos está animando, está purificando su iglesia, la está limpiando, la está embelleciendo, está maquillando perfectamente bien a la novia por la que habrá de venir. Y cuando el Señor le llame a su presencia, se pueda presentar con los talentos que le dio multiplicados y escuche usted estas palabras: bien, siervo fiel, pase al gozo de su Señor. ¿Lo desea, mi hermano? Medite en esto. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a orar. Vamos a hacer una reflexión íntima, personal, de cómo estamos caminando con Dios, cómo está nuestra vida espiritual. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias por la bendición de tu palabra, que nos exhorta, que nos anima y, como dice, nos alienta. Porque sabemos que tú regresas, Señor. Porque sabemos que tú estás purificando a tu iglesia y le estás dando una nueva oportunidad a la limpieza, a buscar la paz, a buscar la santidad, a caminar recto, a poner la mano sobre el arado y no voltear atrás, a entender que el reino de Dios es justo, es santo y que el Padre amoroso ha extendido su mano una vez más. Gracias, Jesús, por haber pagado en la cruz por nuestros pecados. Gracias por haber resucitado por medio del poder del Espíritu Santo y por darnos vida, y vida en abundancia. Pero es una vida que no es terrenal, es celestial. Y ahora ponemos nuestros ojos en el verdadero gozo, el gozo que hizo que nuestro Señor Jesucristo elevara su mirada todos los días, anhelando regresar al Padre. Y Él ha tendido ese puente para que cada uno de sus hijos, de sus redimidos, igualmente camine y pase por la puerta estrecha y llegue a ese lugar de paz, de abundancia y de amor eterno. Muchas gracias, Padre eterno. A ti la gloria y la honra. A ti, Jesús, nuestra adoración y nuestro reconocimiento como Salvador de cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que nos has dado y aún por lo que no nos has dado, porque en todo reconocemos tu mano y tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a exaltar al Señor.
salieron, el cuerpo de Cristo querían ungir, como si fuera un simple mortal, pero Él era el Hijo de Dios, pero Él era el Hijo de Dios. Aleluya. Salieron, el cuerpo de Cristo querían ungir, como si fuera un simple mortal, pero Él era el Hijo de Dios, pero Él era el Hijo de Dios. Estaba más en su lugar, la tumba vacía fueron a encontrar, y una gran voz se dejó escuchar, porque buscáis en los muertos, dile a Él, al que vivo está. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz, Él resucitó. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz, Él resucitó. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz, Él resucitó. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz, Él resucitó. Aleluya. Gracias, Señor. Santo eres tú, Señor, digno eres tú, poderoso, que ni la misma muerte te pudo detener, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.